Hoy vamos a desentrañar un escándalo de corrupción español que, de una forma bastante increíble, termina cruzando todo el Atlántico. Es una historia que mezcla poder, oportunismo en plena crisis mundial y una red criminal que extendió sus tentáculos hasta el Caribe. Y bueno, la prensa no tardó nada en encontrarle un nombre. Lo que había comenzado como una respuesta de emergencia a una tragedia global, la pandemia de COVID-19, se fue transformando en lo que ahora se conoce como la mafia COVID, básicamente un grupo organizado para lucrar con la necesidad de todos. Y aquí está la pregunta del millón, el centro de todo este análisis. A primera vista, ¿qué tienen que ver mascarillas con combustible con la República Dominicana? Parece que nada, ¿verdad? Pues la respuesta revela una red de corrupción transatlántica súper sofisticada. A ver, vamos a meternos de lleno en esto. La historia arranca, como muchas en esa época, en medio del caos de la pandemia. Mientras el mundo entero estaba paralizado por el miedo, la urgencia por conseguir material sanitario abrió la puerta de par en par al tráfico de influencias, o sea, usar un puesto en el gobierno para favorecer a los amigos y conseguir contratos millonarios sin concurso, a dedo. En el mero centro de esta trama nos encontramos con tres figuras clave. Primero, José Luis Ábalos, un ministro muy poderoso del gobierno español. A su lado, Koldo García, que era su mano derecha, su hombre de máxima confianza. Y el tercero, Víctor de Aldama, un empresario que, según la investigación, era el verdadero motor y cerebro financiero de todo el esquema. Pero ojo, que la ambición de esta red no se quedaba solo en España. El plan era mucho más grande. Querían usar la influencia del Ministerio de Transportes para abrirse camino en el mercado de República Dominicana, un país que, como el resto del mundo, buscaba desesperadamente comprar material sanitario. Ahora, fíjense en esto, en la velocidad y la agresividad con la que operaban. En menos de una semana pasaron de conseguir un número de teléfono a confirmar una llamada al más alto nivel del gobierno dominicano. Aldama sabía que el tiempo era oro y presionó sin parar para que su contacto en el ministerio le abriera esa puerta. Y este mensaje, bueno, lo dice todo. Es la prueba de la crudeza de sus métodos. Este WhatsApp, que fue interceptado por la Guardia Civil Española, muestra la urgencia y el tono casi de orden que usaba Aldama con Koldo. No era una sugerencia, era una instrucción directa. Había que usar el poder del Estado para sus negocios privados. Pero si pensaban que la historia de las mascarillas era todo, pues no. Resulta que eso era solo la punta del iceberg. Sin saberlo, las autoridades españolas ya estaban investigando otro caso que no parecía tener nada que ver. Un fraude fiscal gigante en un sector totalmente distinto. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante. La cifra es para no creer. 182.5 millones de euros. A ver, para que nos hagamos una idea, con esa cantidad de dinero se podrían construir varios hospitales. Esa fue la cantidad que otra organización criminal le defraudó al fisco español, con un truco bastante simple. Compraban combustible sin pagar impuestos y luego lo vendían como si los hubieran pagado, quedándose con toda la diferencia. Lo más curioso es que durante meses la policía trató estos dos casos como si fueran investigaciones totalmente separadas. Por un lado, la corrupción con las mascarillas, y por el otro, esta red de evasión de impuestos en el negocio del combustible. Parecían dos mundos criminales sin ninguna conexión. Y es justo aquí donde la trama da un giro de película. Los investigadores empezaron a tirar de hilos que, de repente, conectaban estas dos madejas que parecían separadas. Lo que encontraron fue una sola y enorme red de corrupción. Esta es la pregunta clave para entender la magnitud de todo el caso. ¿Cómo es posible que se crucen los caminos del tráfico de influencias en una emergencia sanitaria mundial y una estafa millonaria con la venta de gasolina? Pues la respuesta está aquí. Ambos esquemas compartían dos elementos fundamentales. El primero, el mismo cerebro financiero. Y el segundo, el mismo centro de operaciones para lavar todo el dinero sucio, la capital de la República Dominicana. Santo Domingo se convirtió en el punto de encuentro donde desembocaban los dos ríos de dinero ilegal. Entonces, el punto que une todo es este personaje, Víctor de Aldama. La justicia española lo pone en la cima de ambas pirámides criminales. Él era el nexo, el hombre que usaba los contactos que ganaba con la trama de las mascarillas para potenciar y esconder las ganancias millonarias del fraude del combustible.
A ver, con tanto dinero ilícito entrando por dos lados diferentes, necesitaban una manera de limpiarlo, de blanquearlo. Y para eso, montaron una auténtica maquinaria de lavado de dinero con base en el Caribe. Y aquí, los socios locales en la isla jugaron un papel clave. Y el mecanismo era metódico, casi como una receta. Primero, generaban el dinero sucio en España. Segundo, lo movían físicamente a la República Dominicana, donde el hermano de Koldo lo recogía en efectivo, en bolsas. Y es aquí donde la red de testaferros y empresas locales dominicanas era crucial para esconder de dónde venía el dinero. Tercero, invertían ese efectivo en propiedades de lujo, en terrenos, para enfriarlo. Y finalmente, lo reintroducían ya limpio, de vuelta en el sistema financiero legal. Los investigadores han logrado seguirle la pista a casi 74 millones de euros que fueron desviados a cuentas internacionales en países como República Dominicana, Colombia y China. El objetivo era clarísimo: sacar el dinero de Europa para evadir los controles de impuestos. Y no olvidemos de dónde venía una buena parte de ese dinero, de ese megafraude de más de 182 millones de euros solo en el esquema de los combustibles. O sea, esos 74 millones lavados eran una porción muy importante de las ganancias ilegales. Y en medio de todas estas cifras millonarias, destaca este detalle: el presunto pago personal. Según la investigación, Koldo García recibía una especie de sueldito mensual en efectivo de unos 10.000 euros por sus servicios, por facilitar todas las operaciones de la trama. Claro, una vez que la red fue desmantelada, el caso pasó a la fase judicial. Abril de 2026 se marcó como el inicio de un año decisivo para todos los implicados, con la justicia tratando de determinar el alcance total del fraude y las responsabilidades de cada uno. Y las peticiones de la Fiscalía son durísimas: 24 años para el exministro Ábalos y casi 20 para su asesor Koldo. Llama la atención que la pena para Víctor de Aldama sea mucho menor, 7 años, y esto es porque decidió colaborar con la justicia. Su confesión, al parecer, fue clave para conectar todos los puntos de la trama. Por su lado, el gobierno dominicano ha negado tener cualquier contrato con las empresas de esta red. Sin embargo, sí han estado colaborando activamente con las autoridades españolas para seguirle la pista al dinero. Y algo importante, la investigación de la Guardia Civil no encontró ninguna prueba de que el presidente Abinader hubiera hecho algo indebido o que supiera de qué iba realmente la trama. Hoy por hoy, los principales acusados como Ábalos y Koldo están en prisión preventiva. ¿Por qué? Porque la justicia considera que hay un riesgo muy alto de que intenten escapar, precisamente a lugares como la República Dominicana, donde la trama tejió toda su red financiera y donde se cree que todavía podrían tener escondida una parte del botín. Al final, todo este caso nos deja con una pregunta que va mucho más allá de los tribunales. Cuando una emergencia sanitaria que nos afecta a todos se convierte en la oportunidad de negocio para unos pocos, ¿quién es el que termina pagando la cuenta de esa codicia? La respuesta, como casi siempre, es que la pagamos entre todos.